Ok, continuamos. Nos hizo una mala pasada la internet. Quedamos desconectados, entonces aquí voy a ver cómo remiendo el asunto. Hay una ley que nos hace libres y les hablaba de que no solamente ser pobre, no es malo ser pobre, lo malo es conformarse a ser pobre, conformarse a vivir en la pobreza. Y es un error, porque a pesar de que pareciera algo irreal, es una bendición, es una bienaventuranza nacer pobre. ¿Por qué? Porque las riquezas, los tesoros que vienen del Dios del cielo, esa riqueza es para los pobres. El propósito de Dios es enriquecer a los pobres. Así que una persona que es pobre y se conforma con ser pobre, escúchame, está en contra de la voluntad de Dios. Se resiste a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ya en otras enseñanzas hemos dicho lo que Dios nos enseña por su palabra, que Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Necesito un poquito de monitor, por favor. Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Y ese poder para hacer la riqueza es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es aquello que una persona saca de su dinero para que el evangelio se pueda predicar. Participar en la predicación del evangelio, eso es generosidad. Entonces la generosidad hace que el poder de Dios se active y la gracia de Dios se manifieste en aquellos que siembran generosamente, con la finalidad de que aquella persona generosa, aquella persona que participa en que se predique el evangelio, tenga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente para abundar en toda buena obra. Es decir, que las personas digan, bueno, en el lugar donde yo me congrego, vamos a poner que estén comenzando. Bueno, yo voy a pagar el salón o voy a poner tanto para pagar el salón. El otro dice, yo le voy a pagar al músico, al del bajo. El otro, yo le voy a pagar al del piano. Así se abunda en una de las tantas obras que se necesitan para que se pueda predicar el evangelio. Pagar servicio, pagar comprar cosas, en fin, no voy a enumerar todo lo que se necesita, pero dando ejemplos, ¿verdad? Entonces, no te conformes a ser pobre. Hay una manera de ser libres de la pobreza. Y así como hemos hablado de la ley de causa y efecto, que la vemos en toda la Biblia, también hemos hablado de la ley de siembra y cosecha, que es una ley que también es de causa y efecto. La siembra causa un efecto que es la cosecha. La ley de dar y recibir, que menciona el apóstol Pablo, una ley de causa y efecto, que dando causa como efecto que tú recibas más de lo que das. Al igual que la cosecha, siempre es mayor que lo que la persona siembra. Y la ley del vacío, la ley de la atracción, que ya la hemos visto y hoy vamos a tocarla también. La ley del vacío, que no la hemos tocado en estos días, pero sí la hemos enseñado. Y la ley de la libertad, que es la que vamos a mencionar hoy. Es decir, una ley que nos hace libres. Y es la ley que consiste en oír la palabra de Dios y hacerla. Hacer la palabra de Dios
es activar la ley que nos hace libres. Hacer la palabra, mira. Entonces, lógico, para hacer la palabra se requiere un proceso. Que para eso se necesita la perseverancia, se necesita la paciencia, la autodisciplina. Siempre, cada cosa que Dios que te enseña en un mensaje no quiere decir que porque ya no se vuelva a mencionar, ya pasó. No. Siempre van a estar vigentes. El asunto es que las palabras de Dios debemos y necesitamos guardarlas en el corazón para poder hacerlas sin tener que buscar en la Biblia, ay, ¿qué me toca hacer a mí? Sino que ya nosotros sepamos que cada situación que se nos presenta por resolver, Dios ya nos ha dado la forma acerca de cómo resolverla. Entonces, fíjate, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 22 y el 25, pero yo voy a leer primero el 25, que dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La ley de la libertad. Y persevera en ella. O sea que esa ley hay que estarla mirando, leyendo y perseverando en hacerla. Porque sigue diciendo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, el que hace lo que dice la ley de la libertad, dice que será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. ¿Viste? Entonces, confirmamos que se trata de hacer la palabra de Dios, porque cuando regresamos al versículo 22, dice, pero sean hacedores ¿de qué? De la palabra. O sea, la obra que vamos a hacer es lo que la palabra dice. Entonces, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque los que oyen la palabra solamente y no la hacen, se engañan a sí mismos. ¿Ya ves? Bueno, vimos en la enseñanza pasada que Salomón escribe en Proverbios 26, el versículo 2. Salomón dice que nunca la maldición vendrá sin causa. Así que cada maldición es causada. Todo es causado. Porque así como se causa un efecto llamado maldición, también se puede causar como efecto la bendición. ¿Cómo se causa la maldición? Hablando cosas malas, pensando en cosas malas y haciendo cosas malas. Entonces, ¿cómo crees tú que se causa la bendición? Hablando cosas buenas, pensando cosas buenas y haciendo cosas buenas. Ahora, para no decir nosotros, es bueno tal o cual cosa, es mejor aprender de Dios que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hay algunos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, nada mejor como considerar qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Y Dios nos enseña en el mensaje de hoy que la idea es que a pesar de que nacimos pobres, tengamos la esperanza de ser libres de la pobreza. Entonces vemos allí a Dios utilizando al profeta Malaquías, un profeta que fue el último profeta del Antiguo Testamento que habló. Porque después que el profeta Malaquías habló, hubo 400 años de silencio, porque no volvió Dios a enviar ningún otro profeta, sino que envió a su propio Hijo. Entonces, antes que naciera Jesús, 430 años antes que naciera Jesús, Malaquías habló. ¿Y de qué habló Malaquías?
acerca de una forma de recibir bendición en abundancia de parte de Dios, de recibir lo que debemos recibir para tener abundancia, para vivir en abundancia. El apóstol Pablo dice, tengo abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo he recibido de ustedes. La abundancia de Pablo venía de todo lo que aquellas personas a quienes él enseñaba, instruía, ellos participaban en que Pablo tuviera para sus necesidades y tuviera para todo aquello que tuviera que ver con la predicación del evangelio. Pablo necesitaba viajar, necesitaba pagar sus pasajes, necesitaba alimentación, necesitaba ropa y necesitaba cualquier cosa que en su época pudieran necesitar para hacer su trabajo. Entonces Pablo tenía abundancia. Ahora, Malaquías, en el capítulo 3, nos habla de esa ley de poder recibir la abundancia. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Naturalmente, esto que se está hablando es para creyentes o gente que quiera creer y además quiera salir de la esclavitud con la pobreza. Traigan los diezmos al alfolí y haya, del verbo haber, alimento en mi casa. Hablando de la casa de Dios. La casa de Dios, en el tiempo que habló Malaquías, era el pueblo de Israel. La casa de Dios hoy es la iglesia. El alimento al cual Dios se refiere es el alimento espiritual, al que Jesús le llamó pan de vida, refiriéndose a su palabra, refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose a Él, el pan de vida que traía un mensaje de vida, no como la ley que se le dio a Moisés, que era un mensaje de muerte, un mensaje de condenación. Pero la palabra que se le dio a Jesús para que hablara, era una palabra que prácticamente quitaba la ley para introducir la gracia. Una palabra que daba vida, no que daba muerte, daba vida, daba libertad, hace libre. Él inició y después que él inició le dejó a Pablo y a sus apóstoles para que terminaran de predicar la palabra, siendo Pablo el comisionado de enseñarle a los apóstoles que estuvieron con Jesús la gracia de Jesucristo, que se convirtieran en apóstoles, en predicadores, pero que conocieran la gracia de Jesucristo que se le dio a Pablo para que le predicara a los gentiles. Pero que los judíos querían combinar la gracia de Jesucristo con la ley de Moisés, y eso no es posible. La ley era una cosa independiente a la gracia. La ley condenaba, la gracia liberaba. La ley mataba, la gracia da vida. Entonces son cosas que los pastores necesitan conocer, necesitan entender y necesitan enseñar para liberar a la iglesia. Liberarla sin imponer mano, sino suministrándole un conocimiento que proviene de Dios, unas soluciones a la esclavitud. En este caso que estamos hablando hoy, la esclavitud con la pobreza. Entonces, hagamos o haz lo que quieras, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo quiero ser libre de la pobreza. Yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo quiero vivir bien. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Servirle a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Enseñar a la gente a que viva
conforme a la voluntad de Dios. Yo voy a vivir como yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Enriquecer a las personas de la manera como Dios me enseña, ¿verdad? Dios me da sus revelaciones, me suministra su espíritu para que yo enseñe lo que Dios me revela y para que las personas también puedan recibir una porción del Espíritu de Dios en cada mensaje. Entonces fíjate, Malaquías dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Entonces fíjate que esto se le está hablando al pueblo de Dios. No se le está hablando al incrédulo. No se le habla a la gente del mundo. No se le habla al religioso. Se le está hablando al pueblo. Y haya alimento en mi casa. Te lo traduzco del sentido figurado a la realidad. Traigan el 10% de lo que ustedes reciben para que ustedes puedan tener pan de vida, para que puedan recibir lo que yo le enseño a mi ministro o a mis ministros, a mis apóstoles, a mis profetas, a mis pastores, a mis predicadores, a mis evangelistas. ¿Ok? Y pruébenme, dice el Señor a través de Malaquías. Pruébenme en esto. Si yo no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición. Bendición hasta que sobreabunde. Mira, bendiciones, bendiciones, bendiciones. De estas bendiciones, el apóstol Pablo a los hebreos les dice en el capítulo 6, pues, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y la tierra produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Como es el lenguaje retórico que acostumbra a Dios a hablar, está la tierra allí, eres tú, porque la persona que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, la lluvia es la palabra de Dios. Y esta persona, como dice el profeta Isaías, que cuando la lluvia desciende de los cielos, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios. Entonces, aquella persona que recibe la palabra y la absorbe, la recibe, la oye, la lee, ora, medita, comparte, enseña, va absorbiendo esa palabra. Esa palabra se va anclando en el corazón de la persona. Esas palabras en el corazón de cada persona son vida. Son vida. Una vida diferente a la vida biológica. Son vida, una vida espiritual. Una vida que procede de Dios. Y también dice que esas palabras son medicina para todo el cuerpo. O sea que la palabra de Dios sana. Nosotros hoy, me llamó un hermano de nuestra congregación, lo agarró el COVID o la COVID, lo agarró a su esposa también. Y ahí mismo yo le dije, mira, aquí está, esta es la receta. Ya estás tomando lo que te dijo el médico, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? El bióxido. ¿Perdón? ¿Qué caramba es el CDS? Dióxido de cloro, ok. Dióxido, ok. Y está tomando otras cosas que le mandaron. Le digo, ok, eso es porque ya está afectado. Pero para que salga, ahí está. Isaías 53, versículo 4 y el 5. Y Proverbios 4, 22, que te dice que las palabras que guardas en tu corazón son vida y son medicina. ¿Ya ves? Entonces, ya les digo ahora al final,
Caramba, que para qué chismoso la gente. No yo pensando cosas malas. Mira. Entonces esa bendición va a estar allí, ¿verdad? En Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice que si tú honras al Señor tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, mira cuál va a ser el resultado o el efecto que tú causas por honrar a Dios con tus diezmos, que es lo primero que tienes que sacar, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tus graneros serán llenos con abundancia. Dios siempre está pensando en abundancia para ti, porque te quiere sacar de la escasez. Dios siempre está hablando de riquezas para ti, porque te quiere sacar de la pobreza. Dios siempre está hablando que Él te suple lo que te falta, porque quiere que tú no tengas o estés pasando necesidades. Dios siempre está pensando en tu vida, en tu salud y en tus finanzas. Entonces, presta la atención a Dios. Te lo voy a decir popularmente, párale bolas a Dios. Te sirve, te conviene. Ya ves, te conviene. Entonces, deja de estar ya jugando al aventurero, de estar jugando al protagonista. Conviértete en un discípulo. Conviértete en un hacedor de la palabra de Dios. Conviértete en uno que mira atentamente a esa ley que te hace libre. Oye la palabra de Dios y hazla. Y cumplirá esa ley que te hace libre. Jesús dijo que el que oye su palabra y la hace, Él le compara a un hombre prudente. Porque edifica su casa. Y si edifica su casa es porque tiene con qué edificarla. Tiene ladrillos, tiene cemento, madera, tejas, baldosas. Y eso se compra con plata. Edifica su casa sobre la roca, sobre un fundamento. O sea que lo que tú edifiques con el dinero que recibe y que proviene de Dios, edifícalo sobre ese fundamento, Jesucristo, que es la persona que dio su vida por ti y por mí, que fue vituperado, fue golpeado, ya conoces la historia, y lo hizo para que el Espíritu de Dios que estaba en él, que estuvo en él, hoy pueda comenzar a formarse en cada uno de nosotros. ¿Ya ves cómo es el asunto? Entonces, abundancia en tu granero y tus lagares rebosarán de mosto, o sea, tus viñedos van a ser pingües, van a ser abundantes, porque la palabra abundancia proviene de Dios. La palabra escasez, eso es satánico, diabólico, engañador. Y el mundo entero está bajo la potestad del engañador, del maligno, del diablo, de Satanás. Entonces, Él quiere liberarte de la potestad de las tinieblas y traerte a la luz del conocimiento de Él. Él quiere liberarte de la potestad del engañador y traerte a la verdad. Él quiere liberarte de la potestad de Satanás, que es rival, el antagonista, el que te hace la vida imposible, y trasladarte al reino de su amado Hijo. Fíjate. Entonces, lo que Dios siempre quiere es como que sacarnos, liberarnos de la pobreza y traernos a la riqueza. Fíjate que a Josué Dios lo llama. Le dice, Josué,
te voy a dar un secreto, una fórmula, una ley. Nunca, Josué, se aparten de tu boca las palabras del libro de la ley. Nunca. Cuando le habló a Josué, estaba vigente la ley que se le dio a Moisés. Estaban recién para entrar ahí a la tierra prometida, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en todo aquello que está escrito en ese libro, para que guardes en tu corazón y hagas. Porque entonces, cuando tú hagas lo que yo te digo, que las palabras de Dios siempre estén en tu boca y las estés meditando, las estés pensando, las estés guardando en el corazón y las estés haciendo, entonces harás prosperar el camino de la vida. El resto de tu vida será una vida de prosperidad, será una vida de abundancia, será una vida de que te voy a suplir lo que te falta. Vas a tener siempre, vas a tener todas las cosas, vas a tener todo lo suficiente. Te voy a enriquecer, voy a hacer que tus negocios sean negocios rebosantes, sean negocios de abundancia, sean negocios pingües, sean negocios productivos y que tú seas una persona productiva. Eso es para nosotros también. Sencillo. Las palabras que Dios te habla siempre estén en tu boca. Esa es la clave. En tu boca. Porque las palabras que Dios te habla no son tuyas. Las palabras que Dios te habla son palabras de Dios. Entonces son las palabras que tenemos que aprender a mantenerlas en la boca para no hablar paja, para no hablar cosas que nos hagan daño. Si tú quieres hacer lo que tú quieres y lo que tú quieres es enriquecerte, mantén las palabras de Dios en tu boca. Si tú quieres hacer lo que tú quieres y lo que tú quieres es estar sano, mantén la palabra de Dios en tu boca y haz conforme a las palabras. ¿Qué haces tú? Como el caso, ¿cuántas personas, escúchame bien por favor, cuántas personas no se han cortado las tripas para comer menos? El estómago. Mis discípulos se burlan de mí. Pues sí que se cortan, si son las tripas que hay en el estómago, Jorge. Tripa, ¿verdad? Intestino. El estómago, sí, se lo reducen. Se lo reducen. Y después vuelve y se engordan. Porque el problema no es el estómago. El problema no es el estómago. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se han operado? Gente incluso que ha pasado por la congregación. Se han operado y quedan delgaditos o delgaditas. Y a los 6 meses ya están otra vez infladas. Es que el problema no es el estómago. El problema es la mala costumbre de la gente. El desorden de la gente. La mala alimentación, la mala forma de cuidarse, porque no se cuida. Falta de disciplina. Falta de disciplina, que es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros? A hablar como Dios habla. Si yo quiero salir de la pobreza, tengo que hablar como Dios habla. Si tú quieres salir de la enfermedad, aprende a hablar como Dios habla y a hacer lo que hace, lo que habla. Eso es todo. En eso consiste la ley de la libertad. Mira, hacer prosperar el camino y que todo nos salga bien consiste en conocer la palabra de gracia y hacerla. ¿Qué es hacerla? Hablo.
hablo, pienso, oro, medito, comparto, enseño, porque en enseñar, escúchame, hay otra ley. Enseñar es coger tú y cumplir con una ley, ganar, ganar. ¿Qué haces tú con enseñar? Que lo que tú quieres para ti, lo quieras para otro. Que si tú quieres estar sano, tú tienes que procurar que las personas estén sanas. Si tú quieres bienestar, tú tienes que procurar que las otras personas tengan bienestar. Si tú quieres tener riqueza, tú tienes que procurar que las otras personas tengan riqueza. Esa es la fórmula, ganar, ganar. Esa es otra ley, ganar, ganar. Entonces, para eso Dios nos enseña ese ejercicio de oírlo, de leer lo que Él habló porque está escrito, de orar, de hablar, de meditar, pensar, de compartir comunión con un grupo. Siempre trata de reunirte con la gente que piensa como tú, que habla como tú, que quiere lo que tú quieres, que haces tú reuniéndote con gente que te lleva a la contraria. ¿Qué haces tú? Reúnete con la gente que piensa como tú piensas. Reúnete con la gente que quiere creerle a Dios. Reúnete con la gente que quiera hablar y pensar como Dios enseña. Reúnete, vive con la gente. ¿Qué haces tú viviendo con gente que no es compatible con lo que Dios te enseña? Un programa que no es compatible con tu computador no le sirve a tu computador. Personas que piensan cosas incompatibles a lo que Dios te está enseñando, esa persona es un yugo desigual. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu prima, sea tu cónyuge. Aló. Deja de resistirte a Dios. Dios habla con el profeta Isaías. Le dice, Isaías, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Mira que toda la gente se lo sabe, pero no lo aplica. La lluvia y la nieve. Y no regresa allá al cielo, sino que riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra, da pan al que come, dice Dios. Así es mi palabra. Así es mi palabra. Si la lluvia desciende del cielo, mi palabra desciende del cielo. Si la lluvia no regresa allá al cielo sin antes regar la tierra, así es mi palabra. No va a regresar a mí vacía, sino que hace, ¿qué hace? Dime. Lo que yo quiero. Entonces, mira, aquí comienza la enseñanza. Si la palabra de Dios hace lo que Dios quiere y los pensamientos de Dios para contigo, ay, son pensamientos ¿de qué? Dímelo. Son pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Paz, shalom, shalom, shalom. O sea, tengo siempre, tengo todas las cosas, tengo todo lo suficiente. ¿Qué más traduce shalom? Acuérdense. Nada roto, nada de menos. No le debo un peso a nadie. Cumplo con mis compromisos. Shalom, lo tengo todo. Paz. Entonces, si yo pongo en mi boca las palabras de Dios, ¿qué dice Isaías? Si entresacas lo precioso de lo vil
Y en lugar de hablar lo vil, habla lo precioso. ¿Serás como mi boca? ¿No es eso? Jeremías. Gracias, Jeremías. Jeremías. Entonces, si yo no hablo lo que hablaba mi papá y mi mamá, mis tíos, mis familiares, los amigos del barrio, de la universidad, del mundo, yo no voy a hablar más eso. No voy a hablar más eso. Porque eso es vil. Eso es vileza, eso es sucio. Eso es algo, se dice pudrido o podrido. Como quiera, es malo. Sea que esté podrido o esté pudrido, no te sirve. ¿Ves? No te sirve. Entonces, voy a aprender a hablar como Dios habla. Porque si la palabra de Dios hace lo que Dios quiere, si yo hablo lo que Dios habla, hago lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Vivir en paz, shalom, tener siempre, tener todas las cosas, tener todo lo suficiente, abundar para toda buena obra, para que Dios me dé semilla para sembrar, para que Dios me dé mi comida, para que Dios me provea de semilla, para que Dios me multiplique la semilla que yo siembro, me aumente los frutos de yo repartir y darle al predicador. ¿Para qué? Para que yo esté enriquecido en todo. Entonces Dios dice, así como la lluvia y la nieve, la lluvia no regresa, mi palabra tampoco regresa. Cuando Dios habla su palabra, ella debe regresar con aquello para lo cual Dios la envió. Si yo me acostumbro a hablar como Dios habla y persevero. ¿Cómo le dijeron a Josué? Nunca se aparte. Nunca. O sea, que las palabras de Dios, ¿cuándo deben estar en nuestra boca? Siempre. Siempre. ¿Verdad que nosotros dedicamos tiempo para malayarnos todavía? Pregunto, se responden en sus conciencias. ¿Será que hoy tuvieron cuidado de no hablar cosas que nos hacen daño? ¿Será que hoy nos cuidamos de eso? Porque es que las palabras de Dios, ¿cuándo deben estar en nuestra boca? Siempre, siempre. ¿Y cuándo debemos pensar en esas palabras? De día y de noche. Porque lo que pasa es que la gente quiere hacer como ellos quieren, como les enseñaron allá en el mundo, como a ellos les parece. Pero tú vas a hacer lo que tú quieres y te va a ir bien cuando tú aprendas a hablar como Dios habla. Cuando tú digas, siempre voy a tener las palabras de Dios en mi boca y voy a pensar en ellas de día y de noche. Ahora dime tú no será que tú tienes que darte cuenta que tienes que dejar el vicio del celular, del Instagram, del Facebook, de cosas que, si tú vas a estar en Facebook, anuncia la palabra de Dios. Si vas a estar en Instagram, anuncia la palabra de Dios. Si vas a estar en cualquier grupo, anuncia la palabra de Dios. ¿Qué haces tú en un grupo familiar hablando de chismes? De chismes, de rollo, ¿qué haces tú en un grupo familiar? Te atormenta. Yo ahorita me hicieron una llamada para dialogar conmigo y terminé discutiendo. Porque la gente no sabe. Y la gente quiere resolver tus problemas cuando no sabe cómo resolver los de ellos. Quieren resolver problemas sin tener. ¿Cómo a mí me va a aconsejar una persona que no conoce la verdad? Que no conoce incluso cómo yo para poder aconsejarlo a ustedes dos, tengo que conocer, habla tú y habla tú. Y dime, y te escucho.
Y debo tener la sabiduría aprendida por Dios con fundamento en las Escrituras para yo poder recomendarte, para yo poder asesorarte. Porque esto no se trata de que, no, yo le doy la razón a Jorge porque es muy, muy simpático. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo te hacen bullying ahora? ¿Ah? O yo le voy a dar la razón a Felicidad porque ella es, ¿qué? Del otro mundo. Porque vuela en escoba, ella misma reconoce. Vuela en escoba. ¿Quiénes son las que vuelan en escoba? ¿No son las brujas? Las hechiceras. Ah, bueno. Te hechizaron, Jorge. Entonces, mira, concéntrate. La palabra de Dios es como la lluvia. La lluvia no puede regresar allá al cielo si no riega la tierra. Si no le da semilla al que siembra. Si no le da pan al que come. La palabra de Dios no va a regresar a él. Si no te da semilla para que siembre. Entonces la gente no tiene para sembrar. Es porque no recibe la palabra de Dios. Por eso no siembra. Porque no recibe porque la palabra de Dios trae semilla. Trae pan. Pero claro, si no la reciben, no la absorben, no la retienen, no la guardan en el corazón, ¿cómo? ¿Cómo le vas a pedir tú guayaba a un Pablo Matarratón? Entonces, Dios dice, así es mi palabra, no va a regresar a mí vacía, hace lo que yo quiero. Y lo que yo quiero contigo, lo que yo pienso para contigo, son pensamientos de paz y no de mal. Pero yo te voy a dar lo que tú esperas de mí. Así no es que dice Jeremías. Yo te voy a dar lo que tú esperas de mí. Ahora, para poder esperar de Dios, yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Yo tengo que conocer que Dios quiere que yo tenga abundancia, pero la voluntad de Dios es que, mira, ahí estén mis diezmos. Que yo voy a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente cuando la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Mira, nadie me ha dicho la hora. Aquí hubiéramos quedado hasta las 10 de la noche. Sí. Entonces, tenemos que tomar la palabra de Dios, mantenerla siempre en la boca. Porque dice Dios, mi palabra no regresa a mí vacía. Hace lo que yo quiero. Ya nosotros sabemos que la palabra de Dios, si nosotros hablamos como Dios habla y decimos, Señor, traje los diezmos. Tu palabra dice que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar sobre mí bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas veces que tengo que hablar eso? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Verdad que no lo hacemos siempre? ¿Siempre? Porque hay que buscar un efecto de que esas palabras queden guardadas en el corazón, saquen la idea del vacío, saquen lo malo que está allí, la incredulidad, la perversidad, la injusticia, la abundancia de malicia. ¿Qué otras cosas van a sacar de allí? Mira, la mezquindad, la avaricia. Y la ley del vacío, que es que donde tú sacas, tiene que llegar algo nuevo y mejor. Cuando tú tomas tu ropa, no la rota, una ropa buena y la siembras, tiene que llegar ropa nueva y buena a ti. Es que esto es una ley. Esto es una ley. Tú das tus diezmos para recibir abundancia. Pero si tú das tus diezmos y no esperas que Dios te dé abundancia,
Entonces no estás cumpliendo con la palabra de Dios que dice, porque mis pensamientos para contigo son pensamientos de paz, no de mal, para darte lo que tú esperas. Si tú das tus diezmos, tú tienes que esperar de Dios, ¿qué cosa? Abundancia. Pero ¿cómo tú estás esperando abundancia si las palabras esas no las tienes en tu boca? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Cuando yo voy solo manejando mi vehículo, yo voy escuchando música, pero yo voy hablando. Algunas veces me toca apagar porque ya me concentro tanto que digo, no, me está incomodando la música. Yo siempre. Si yo voy con una persona al lado mío, sea Telma, sea cualquiera de ustedes que le toque viajar conmigo, hablar, ¿de qué es que voy a hablar? ¿De qué es que yo hablo contigo, Jorge? ¿Qué es lo que yo más hablo contigo? Y antes hablábamos más porque nos juntábamos más. Pero es que, mira, es de esto lo que hay que hablar. Jorge se encuentra conmigo y vamos a hablar de esto. Porque la fórmula, como dijo Dios, siempre, siempre, nunca se aparten de tu boca mis palabras. ¿Cuándo hay que tener las palabras en la boca de Dios? Siempre. Para guardarlas en el corazón y hacerlas. Para poder hacer prosperar nuestro camino. Dicho de otra manera, asegurar el futuro. Asegurar el futuro. Asegura tu futuro. Antes la gente aseguraba su futuro comprando un cajón y lo ponían allá arriba en el cuarto en el cielo raso. Mira a dónde estaba la mentalidad de la gente. ¿Tú alguna vez viste en tu pueblo eso? Yo vi casas, yo estaba niño. Hacían un... Sí, y ahí ponían el cajón. Yo no sé cómo podían dormir con eso. O sea, yo lo vi, a mí no me lo contaron. Entonces, Dios te está enseñando, no. Antes de morirte, disfruta la vida. Yo estoy aburrido de la discusión. Estoy cansado, hastiado de discutir. No quiero discutir con nadie. Prefiero darle la razón por todo, pero no discutir. Basta ya. La palabra de Dios siempre en nuestra boca. Eso es lo que va a determinar un futuro mejor. Hacer prosperar nuestro camino. Recibir la abundancia de Dios. Tener siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Pero ¿cómo? Mira, entresacamos lo precioso de lo vil. No hablo lo vil. ¿Hablo qué? Lo precioso. ¿Cuándo hablo lo precioso? Dígalo. Siempre. Siempre. Bueno, ahí ya te di la fórmula. Ahora, este no es un mensaje más. Esto es algo que tienes que oírlo. ¿Lo oíste? Tienes que hacerlo. Hazlo. Hazlo y te vas a dar cuenta que van a cambiar las cosas. Van a mejorar tus ingresos. Dios es fiel. Dios no miente. Su palabra es verdad. Y la palabra de Dios hace como Dios quiere. Si yo hablo como Dios habla, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo que Dios quiere conmigo. Bye.